Vuelco de página. Vamos a hablar del guardaparques Marcos Usquiano. El CERNAP le inició un proceso, pese a que se han generado diferentes observaciones en torno al mismo y el apoyo de diferentes pueblos indígenas, sectores y activistas. Este proceso aparentemente sigue en pie. ¿Una destitución? Queremos conversar con él. Está con nosotros el porqué de lo que ha sucedido. Marcos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué pasó con el CERNAP? ¿Por qué inician este proceso? Entiendo que la idea inicial y el fin que ustedes tienen dentro de esta tarea es cuidar la madre naturaleza, guardaparques. Absolutamente, ¿no? Creo que ese es el rol que nos ha encomendado el Estado. Un trabajo, por cierto, muy sacrificado para todos los guardaparques de Bolivia, no solamente para Marcos Usquiano. Y en ese proceso pues venimos desempeñando la función, la labor de la manera más comprometida, más esmerada posible, ¿no? Pese a todas las necesidades y dificultades que afrontamos. Pero aparentemente la dirección ejecutiva del CERNAP no lo entiende de esa manera. Entonces ellos emitieron este memorándum de agradecimiento de servicios el 31 de diciembre. No entendemos por qué, no mencionan ninguna causal. Entonces pasan 3 días y me notifican con una resolución que prácticamente da inicio, ¿no?, a un proceso administrativo en mi contra, donde ponen como causales, quizá tratando ya de justificar la destitución, porque primeramente cuando me destituyeron no mencionaron absolutamente nada. Y en las causales que ponen me causa la sorpresa, puesto que señalan que una de las causas sería el hecho que mi persona haya realizado alertas sobre los incendios forestales en mis redes sociales, ¿no? Cuando había incendios forestales en el Parque Nacional Otuquis. Otra de las causales viene a ser la denuncia que mi persona habría hecho por redes sociales sobre la muerte de un jaguar que fue presuntamente atropellado, posteriormente desmembrado y descuartizado dentro de las instalaciones de la empresa Chino Hidro en Cochabamba, ¿no? Asimismo, también otra causal que ponen es el haber sido elegido y aceptado el cargo como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques. Según ellos esto es incompatible a mi cargo. Me parece raro porque Marcos Usquiano no es el primer presidente de la BOLAC, han habido muchos otros presidentes, guardaparques y todo, pero nunca se había tenido esta observación. Otra de las causales es haber gestionado seguros contra accidentes personales para los guardaparques de Bolivia. También lo ponen como una actividad incompatible, etcétera. ¿No? Haber participado en eventos internacionales, según ellos, en representación del Ministerio de Medio Ambiente y el CERNAP, cosa que no es cierto. Mi persona nunca ha viajado fuera de Bolivia a representar ni al CERNAP ni al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Mi persona cuando sale de Bolivia o hace este tipo de actividades lo hace en su tiempo libre, en su descanso o vacación, que son debidamente autorizadas por mi inmediato superior. Pero también ellos cuestionan incluso mi participación en la COP3, en el marco del Acuerdo Regional de Escazú, de defensores ambientales. Entonces, creo que el fondo de todo esto viene a ser simplemente la criminalización, la persecución de la defensa ambiental, ¿no?, que mi persona, como guardaparque, como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, ha venido realizando constantemente, ¿no? Entonces, pienso que el fondo de esto es acallar esa voz de denuncia, es silenciar, es escarmentar, ¿no?, a los defensores ambientales a nivel nacional. Pero hay trasfondos incluso mucho más fuertes que yo sospecho que vienen desde el lado de la minería ilegal, porque es lo que nosotros hemos venido haciendo. Mi persona principalmente denunciando la minería ilegal en el Parque Nacional Madidi, ¿no? Hemos denunciado muchas actividades que han estado vulnerando la normativa ambiental, la normativa de áreas protegidas, y creo que eso ha incomodado mucho al mismo Ministerio de Medio Ambiente, al CERNAP, o quizá incluso autoridades de más alto nivel. La última denuncia que mi persona recuerda haber realizado son 2. Una que hice hace más de 20 días atrás, relacionada al biocidio de jaguares que habría ocurrido en un área protegida de interés nacional en Santa Cruz de la Sierra, ¿no?, por parte de un grupo de caza y safari que operaba desde Argentina. Eso ya está en la Fiscalía, está en el Ministerio Público para su investigación, y curiosamente pues las autoridades del CERNAP no se han adherido todavía a ese proceso, seguramente lo harán, o quizás están más preocupados en procesar guardaparques que sumarse a esa demanda. Y la otra publicación última que yo hice está relacionada a la licitación de 3 o 4 planes de manejo que hizo el CERNAP para que estos planes sean elaborados en 21 días, ¿no? Entonces solamente nos llamó bastante la atención ese tipo de
de licitaciones que se estén haciendo. Para elaborar un plan de manejo se necesita muchísimo más que 21 días, pero bueno, yo considero que entre muchas de las causales es esto lo que incomoda a las autoridades. Ellos lo que no quieren es tener gente que denuncie, gente que observe, que cuestione, ¿no? Conductas que básicamente están llevando al colapso a nuestras áreas protegidas a nivel nacional. El puesto de Marcos Jusquiano, desde mi punto de vista, no es el fondo del problema. El fondo del problema son estas actividades extractivas que fomentan una política de desestructuración, de quiebre de la ruptura institucional que tienen las áreas protegidas para debilitarlas. Y obviamente la destitución mía como guardaparque, como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques del CERNAP, viene a ser, como le digo, parte de ese mecanismo, ¿no? Instaurado desde el mismo sector minero, la cacería ilegal y con complicidad de autoridades de Estado, porque esto ya es una persecución, y me da pena decirlo, que en Bolivia, un país que enarbola la defensa de la madre tierra, los derechos constitucionales, ¿no? Están estableciendo la importancia de conservar nuestra biodiversidad, nuestras áreas protegidas, pero tristemente no lo entiende así el director ejecutivo del CERNAP. Bueno, y algunas veces, en algunas instancias, esa frase del cuidado de la madre tierra queda simplemente en un dicho, porque en las acciones vemos diferentes aspectos que nos demuestran lo contrario. Hablabas de la minería ilegal, por ejemplo. Yo aumentaría parte o algunos casos de la minería legalmente establecida, incluso, que está acabando con nuestro medio ambiente. Pero es un tema tan delicado que puede venir este tipo de repercusiones como las que haces referencia o lo que te está sucediendo. Incluso has hablado de iniciar una huelga de hambre, Marcos. ¿Esto ya se va a hacer efectivo? Tienes el apoyo de al menos 70 colectivos en pro del medio ambiente. ¿Qué opinas al respecto también? Sí, efectivamente, mi persona no descarta ya iniciar esta huelga de hambre como una medida extrema, porque independientemente de que el CERNAP me restituya o no el cargo, bueno, muy aparte de que nosotros hemos iniciado una defensa, una representación como corresponde, el día de ayer, conjuntamente a la Defensoría del Pueblo, se ha presentado un amparo constitucional sobre la destitución que me ha realizado el CERNAP. También, y sin embargo, pese a ello, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha puesto ya a disposición mi cargo, sin esperar siquiera la sentencia o la conclusión de este amparo. Ya ha lanzado una convocatoria pública licitando mi cargo. Entonces eso denota, como le digo, una determinación que tiene el CERNAP, el director ejecutivo en particular, en ejecutar a como dé lugar, ¿no? La destitución de Marcos Jusquiano. Con o sin proceso, ya han licitado mi cargo, ya está ahorita licitado internamente dentro del CERNAP. Entonces nosotros vemos que sinceramente no hay voluntad por parte del gobierno. Yo no estoy peleando ya, por último, la pelea de fondo ya no es mi cargo. Nosotros como guardaparques hemos pedido la destitución del director ejecutivo del CERNAP, no por su condición de indígena, que él quiera hacerlo ver de alguna manera de esa forma, sino por la inoperancia, por la ineptitud que se tiene, por la falta de compromiso y convicción que hemos observado, ¿no? Muy a pesar de que él trata de mostrar una faceta distinta, completamente diferente. Ahora en estos últimos días incluso ha convocado guardaparques de áreas protegidas para que le den su apoyo o voz de confianza. Sin embargo, nosotros creemos que simplemente es una fachada que él está poniendo, puesto que ha tenido la oportunidad de hacerlo durante todo un año. La Asociación Boliviana de Guardaparques estuvo buscando acercamientos permanentes con él, pero es una persona demasiado arrogante, soberbia. No hemos podido conversar de buena forma. No sé cuál sea el problema personal que quizá que él tenga conmigo o con la asociación, pero está tratando ahora de debilitar el movimiento de guardaparques, y mi persona, como le digo, va a iniciar esta medida extrema una vez conozcamos la fecha de la audiencia o la conclusión de la audiencia del amparo constitucional. Mi persona se va a declarar en huelga de hambre, pero ya con el propósito de encaminar una restitución de la institucionalidad de nuestras áreas protegidas. Creemos que si va a continuar o por alguna razón Marcos Jusquiano vuelve al cargo y de la manera como se vienen manejando las áreas protegidas, esto no va a cambiar en absoluto. El propósito, el objetivo de fondo, como le digo, es por un lado recuperar esa institucionalidad, y la única forma de que eso ocurra es que el señor Johnson Jiménez Cobo tiene nomás que irse a su casa y dejar al CERNAP, someter al CERNAP a una auditoría integral de las gestiones que él ha realizado como director ejecutivo. Marcos, entendemos que no es el único guardaparques que ha sido destituido, sino también otros colegas suyos, 4 o 5, también han corrido el mismo destino. Usted nos podrá confirmar si es así, y además si nos puede usted mencionar si este es el problema más importante dentro de su trayectoria como guardaparques, que si nos la puede contar sería útil también como contexto.
Claro que sí, mire que durante la gestión 2024 se han destituido a... recuerdo el caso del guardaparque Luque López, era un jefe de protección en la Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, lo han rotado a la Reserva Cordillera de Sama, y donde posteriormente, en función a un proceso que le han armado, también él ha sido destituido juntamente a otro guardaparque, Ignacio Wari, también de Manuripi, de Pando. Se ha forzado la renuncia de una jefa de protección de la Cordillera de Sama también por este movimiento intempestivo, imprevisto y abusivo que ellos hacen, ¿no? Sin ningún tipo de planificación, simplemente sujetándose a las disposiciones que a ellos les conviene de mejor forma aplicarlas según su conveniencia, ¿no? Entonces han forzado la renuncia de esta compañera jefa de protección. De la misma forma han forzado la renuncia del jefe de protección de la Reserva Eduardo Aroa por este tipo de rotaciones que han hecho durante la temporada del comienzo de los incendios forestales, ¿no? Después han retirado a un guardaparque del Parque Nacional Aguaragüe, Guido Herrera, por la supuesta falta de la libreta de servicio militar, ¿no? Y posteriormente, como le digo, han venido ejecutando. Este tipo de persecución que ahora está afrontando mi persona no es de ahora, también eso es importante hacerlo notar. Mi persona ha venido sufriendo este tipo de acoso desde el año 2015, cuando han sido las muestras más fuertes, ¿no? De la violencia laboral, el acoso político, incluso el acoso del sector minero cooperativizado dentro del Parque Nacional Madidi en esos momentos. En 2015 igualmente el CERNAP me destituye inmediatamente después de haber iniciado un proceso a una empresa china, ¿no? Luego el 2018 la Central de Cooperativas con la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz, FECOMAN, ellos emiten igualmente votos resolutivos pidiendo mi destitución, pidiendo también la abrogación del decreto del Parque Nacional, de creación del Parque Nacional Madidi. El 2021, a petición del sector minero, yo estaba trabajando en Apolo, en el Parque Nacional Madidi, y a raíz del control que hacíamos en ese sector, solicitan a través de pronunciamientos que son públicos, documentos que han enviado a CERNAP, mi cambio o destitución por los procesos administrativos que les habíamos iniciado por infracciones que habían cometido, ¿no? Las cooperativas mineras y estas empresas dentro del Parque Nacional. Por tanto, el mes de agosto de ese año me cambian de manera imprevista también a la estación biológica del Beni. Llego a la estación biológica del Beni y el mismo año, no pasa ni 2 meses, y el mismo CERNAP me inicia un proceso administrativo también por una falta o una supuesta falta que mi persona había cometido 2 años antes, ¿no? Nunca se tuvo las evidencias, mi persona presentó todos los descargos respectivos, pero como en este tipo de procesos sumarios el CERNAP es juez y parte, ellos mismos denuncian y ellos mismos resuelven, ellos actúan como su juez sumariante, entonces obviamente no hay posibilidad de que uno pueda de repente acceder a una justicia transparente en estos casos, ¿no? Marco, nosotros vamos a seguir de cerca, seguiremos de cerca el avance de estas investigaciones y entendiendo también el apoyo rotundo que ha recibido por parte de sus compañeros y otras organizaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la entrevista, más bien, un abrazo.